Y pues les damos la bienvenida nuevamente y les recordamos que los invitamos a encender sus cámaras, aquellos que están trabajando por su certificación. Recuerden que es requisito poder tener nuestras cámaras encendidas. Y para hoy, como les decía, nos acompaña Natalia Ardila. Ella nos va a estar hablando sobre los principios medioambientales 7, 8 y 9 de Pacto Global y cómo gestionarlos. Me permito presentar a Natalia. Ella es administradora ambiental, especialista en gerencia de recursos naturales y candidata a magíster en desarrollo sustentable y gestión ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ella se ha desempeñado como consultora en diferentes áreas ambientales, cuenta con más de 8 años de experiencia en los temas de responsabilidad social y empresarial. Actualmente ella es coordinadora de asuntos ambientales, coordinadora de gestión del conocimiento y punto focal de Pacto Global Red Colombia y es responsable de la iniciativa de Red de Gestión de Residuos. También es coordinadora de 3 publicaciones de buenas prácticas ambientales de la red y ha participado en las publicaciones de estudios de caso Impacto Global Red Colombia. Natalia, bienvenida. Qué privilegio tenerte en este espacio. Muchas gracias. La Zona Franca te da la bienvenida y bueno, tenemos acá las empresas de la Zona Franca que nos están acompañando y tenemos algunas empresas también que están ubicadas en zonas francas de otros lugares del país, especialmente Zona Franca del Cauca. Entonces, te damos la bienvenida, Natalia. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por abrir estos espacios para poder seguir sensibilizando mucho más en todo lo que tiene que ver con los temas de sostenibilidad. Como les decían, mi nombre es Natalia Ardila. Yo actualmente me desempeño como punto focal, coordinadora de asuntos ambientales, entre otras actividades que desarrollo dentro de la red. Y el día de hoy, la idea es que podamos conversar un poco sobre lo que son los 3 principios ambientales de Pacto Global. Entonces, permítanme un momento. Vamos a proyectar la presentación que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, para iniciar, la idea es que podamos hacer estos 2 acuerdos de participación y colaboración. La idea es que esto no sea un monólogo, que sea solamente de aquí para allá que estemos hablando, sino que realmente podamos generar un diálogo. No tengo ningún inconveniente en que ustedes puedan abrir sus micrófonos. A veces cuando uno está proyectando es un poco complejo ver si subieron la mano, si me escribieron por el chat. Entonces, si tienen algún aporte, si tienen alguna pregunta, hagamos una semejanza como si estuviéramos en espacios presenciales para que sea mucho más amena esta sesión. Entonces, les pedimos estos 2 acuerdos: participación de todos ustedes y colaboración con los demás. Dentro de la sesión vamos a hacer unas preguntas salteadas a través de la herramienta de Menti, entonces también que puedan participar de ella. Pues yo creo que ustedes ya han ido avanzando un poco en lo que es el contexto de Pacto Global y este gran llamado que hizo el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, al sector empresarial cuando les propuso que hicieran ese pacto para que podamos darle respuesta a esos grandes problemas que tiene la humanidad desde hace muchísimos años. Esto fue un llamado que se hizo en 1999, pero Pacto Global como tal se lanza en el año 2000. Ya a día de hoy tenemos 23 años de estar presentes como la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo, promoviendo todos estos temas a nivel empresarial y a nivel de organizaciones también no empresariales. Y eh, trabajando en pro y también ayudándoles a las empresas, porque no es solamente decir, vengan, trabajen en sostenibilidad, trabajen en temas de responsabilidad social, sino ayudándolos también un poco a entender qué son esos compromisos, qué significa trabajar en pro de la sostenibilidad y de la responsabilidad social empresarial. Entonces, contexto un poco, ¿sí? Pacto Global tiene los 10 principios universalmente aceptados porque todos tienen una declaración que los respalda.
Derechos humanos, claramente en lo que tiene que ver con la Declaración de los Derechos Universales de Río, de los Derechos Universales de Protección a los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos Laborales enmarcado en la OIT, y lo que nos trae el día de hoy acá, que es la Declaración de Río de Janeiro, con lo que tiene que ver con todo lo de medio ambiente, y ahí es donde van a estar concentrados los tres principios de Pacto Global. En el año 2000, cuando se lanza la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, se incluye ese cuarto eje del Pacto Global de lucha contra la corrupción y su décimo principio. Y todo esto va cambiando porque es que los negocios, la forma de hacer las cosas ha cambiado. Digamos que en la tiempos anteriores nos enfocábamos mucho en lo que eran los rendimientos financieros, pero a hoy ya no solamente es eso, o sea, si bien es cierto que nosotros tenemos empresas, es para generar dividendos, para generar unos ingresos para las personas que las constituyen, pues la forma de hacerlo es lo que va a cambiar. ¿Sí? Si nosotros no quisiéramos generar esos dividendos, si nos tuviéramos otros enfoques, pues tendríamos otro tipo de organización, fundaciones, ONGs, gremios, asociaciones. Pero pues esto está enfocado a lo que son las empresas. Y cada día nos estamos dando cuenta que efectivamente los temas de sostenibilidad ya no son una opción, sino que realmente son una ventaja competitiva que les da a ustedes las empresas trabajar dentro de estos temas. Si bien es cierto que ser responsables socialmente y que ser sostenibles no es obligatorio, que esto es algo voluntario, es el mismo mercado el que nos está llevando a esa obligatoriedad de ser sostenibles y la permanencia de nuestros negocios en los mercados. Porque cuando nosotros trabajamos en sostenibilidad en general, empezamos a combatir riesgos de las organizaciones. Ya la sostenibilidad deja de pasar de ese ámbito romántico de estar en las organizaciones únicamente en la visión o en la misión, donde decimos que nosotros somos una empresa que apoya el medio ambiente, que respetamos el medio ambiente y que somos sostenibles y amigables. Esto también se traduce en riesgos y oportunidades reales para las organizaciones, porque si nosotros llegamos a tener unas afectaciones al medio ambiente, pues vamos a tener unos riesgos económicos, legales, reputacionales, y así con las demás áreas de la sostenibilidad. Entonces, debemos es prepararnos y entender muy bien de qué va esto para ver cómo realmente nosotros desde nuestras organizaciones muchas veces sí tenemos los enfoques de sostenibilidad, sí tenemos actividades en esto, pero las vemos muy de forma de la parte operativa, no las ampliamos para que puedan llegar a tener esa cobertura hacia sostenibilidad. Cualquier actividad que yo realice, si la realizo de la mejor manera, puede tener un impacto positivo en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, la semana pasada estábamos en unos talleres presenciales y hablábamos en general de estos temas. Y había una empresa que decía, mira, nosotros hacemos unas actividades en pro de la calidad del aire. Y eso repercute en los temas de sostenibilidad, pero también al trabajar en temas de calidad del aire, pues estamos trabajando en otros ejes de la sostenibilidad, como pueden ser los derechos humanos, porque garantizar ese ambiente sano, ese ambiente limpio, es uno de los derechos humanos. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es empezar a revisar muy bien cuáles son las actividades que estamos realizando y cómo realmente las podemos comenzar a amarrar y aunar con los temas de sostenibilidad. Entonces, para ver un poco de contexto, los temas de sostenibilidad y de responsabilidad social vienen desde hace mucho tiempo atrás. Nace inicialmente también como unas preocupaciones hacia esas afectaciones que hay en el medio ambiente cuando iniciamos con todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, porque al nosotros empezar la revolución industrial, vamos a comenzar también a tener un mayor uso de materias primas, un mayor uso de los recursos y vamos a empezar a acelerar esa degradación que hay hacia el medio ambiente. Por ejemplo, si alguien antes de la revolución industrial tenía una empresa de carpintería y se dedicaba a hacer muebles, ¿cuánto tiempo le llevaba poder hacer efectivamente unos muebles? Mientras iban, cortaban el árbol con hachita normal, el transporte hacia el taller y en el taller empezar a hacer manualmente toda
el tema de pulirlo, de organizarlo, de sacar los tablones para hacer, por ejemplo, un juego de mesa. Las sillas y demás eran unos tiempos muy largos. Cuando llega la revolución industrial y se tecnifica y se empiezan a utilizar estas máquinas, pues esos tiempos de producción se van a reducir. Entonces yo ya no iba y cortaba solamente uno o dos árboles cada 3, 4 meses que me tomaba hacer un juego de mesa, sino que esos tiempos se empezaron a reducir y al reducirlos yo podía ir a aprovechar aún más esa materia prima de los árboles para poder cubrir esas demandas que había frente a esa necesidad. Entonces sí había un consumo acelerado de los recursos. Entonces, desde ahí empieza toda esa preocupación hacia el medio ambiente y hacia la forma como nosotros estamos consumiendo los recursos de nuestro entorno como materias primas para poder desarrollar nuestras actividades. Ya un poco más organizado y más consolidado, podemos ver el ejemplo en el Club de Roma, cuando más o menos desde 1968 se reúnen ellos y empiezan a preocuparse por mejorar ese futuro a largo plazo de una manera mucho más interdisciplinaria. Y es desde ahí, desde donde nace ese documento, esa consigna que muy seguramente ustedes han escuchado, que se llama Los Límites del Crecimiento. Ese documento sale en 1972 y era un documento que decía, tenemos que generar una alerta porque hay unos límites para nosotros poder desarrollar nuestras actividades. Si bien es cierto, hay muchos recursos que se consideraban infinitos, pues debemos cuestionarnos nosotros realmente qué tan infinitos son. Puede que estén siempre permanentes en el ambiente, pero también cuál es su tasa de recuperación. ¿Cuál es esa tasa que ellos tienen para poder volver a estar en esas condiciones óptimas para que nosotros podamos aprovecharlos? Entonces, si bien es cierto, son infinitos, todos los recursos tienen unos ciclos que se deben respetar y de ahí también nacen esos límites. O sea, debemos empezar a buscar ese balance entre las materias primas que nosotros empezamos a consumir frente a sus tasas de recuperación, porque en el momento en el que se acaben y ya no haya una forma de poder recuperarlos, pues ya finalmente no vamos a tener nada más que hacer. Entonces también este documento es un documento básico para todo lo que tiene que ver con los temas de sostenibilidad en general y pues particularmente para lo que es medio ambiente. Adicional a eso, también tenemos la conferencia de Estocolmo y acá esta fue la primera gran conferencia que se organizó focalizada a lo que tenía que ver con los marcos de medio ambiente, de cómo realmente esto hay que empezar a involucrarlo con diferentes actores y empieza a generar esos temas de alianzas, de ver cómo se puede reorganizar los temas de políticas públicas, con desarrollo, con legislación, sobre lo que tiene que ver con el consumo de los recursos y con la generación de residuos, residuos a diferentes niveles. Porque finalmente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una chimenea, ¿sí? Tenemos un horno, esos gases de efecto invernadero, esos humos que salen de esas chimeneas son un residuo. ¿Sí? Que los podemos después ver y clasificar de diferentes formas, pero ver cómo nosotros podemos comenzar también a trabajar en ellos y a tener un mejor aprovechamiento de las cosas, siempre con el enfoque de la sostenibilidad. Luego, en 1987, sale el siguiente informe de las Naciones Unidas, que es nuestro futuro común, que también se conoce como el informe Brundtland. Informe Brundtland por la persona que lo lideró, pero el documento como tal es nuestro futuro común. Y es desde este año y desde este informe cuando realmente nosotros empezamos a acuñar el término de desarrollo sostenible. Este es el informe que nos da esa definición que muy seguramente conocemos todos nosotros, que es garantizar la satisfacción de las necesidades presentes sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Y acaso también empieza a romper un poco los paradigmas que existían o los dichos, las reflexiones que vienen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños y nos decían que esta tierra, este entorno en donde nosotros estamos es una herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Acá le damos un poco la vuelta y lo empezamos a ver desde el otro punto de vista. ¿Realmente es una herencia o es un préstamo que nos están haciendo las generaciones futuras? Porque ellos también tienen derecho a poder satisfacer sus necesidades. Por ejemplo,
necesidades de un aire limpio, necesidades de acceso y consumo de agua potable, de poder consumir alimentos balanceados, ¿sí? En fin, una serie de características y de necesidades que nos dan a nosotros nuestras condiciones y nuestra calidad de vida actual. Ellos también tienen ese derecho, pero solamente lo van a poder tener dependiendo del comportamiento que nosotros tengamos y del consumo y del uso que le demos a los recursos con los cuales contamos actualmente. Luego viene la Cumbre de la Tierra, la Declaración de Río de Janeiro en 1992. Acá en este punto no me voy a concentrar en esta cumbre porque es la que vamos a desarrollar cuando empecemos a ver los principios de medio ambiente del Pacto Global, puesto que están enmarcados en esta conferencia. Solamente es para que tengamos un poco de claridad en la línea de tiempo. Luego de la Conferencia de la Tierra, se emite el Protocolo de Kioto en 1997. Este es el que empieza a hablarnos sobre esas emisiones de gases de efecto invernadero, donde se empiezan a mapear, por ejemplo, los primeros 6 gases de efecto invernadero. Tenía por objeto empezar a generar esa alerta para que podamos empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en día existen muchos más mecanismos y acciones que se pueden hacer. Está ahorita lo del tema de objetivos basados en ciencia, tenemos el acuerdo 1.5, que es evitar que la temperatura de la Tierra suba en promedio 1.5 grados centígrados, porque esto nos va a acarrear muchos problemas a todos. Algunos países, como por ejemplo Colombia, digamos que hay mucha gente que dice que nosotros desde Colombia no tenemos un alto impacto sobre el cambio climático y sobre esta generación de gases de efecto invernadero, entonces que no es un tema tan preocupante para nosotros, pero realmente sí lo es. Porque más allá de que nosotros no seamos unos emisores grandes de gases de efecto invernadero, sí por nuestra posición geográfica vamos a tener que asumir las consecuencias del cambio climático. Nosotros tenemos que prepararnos con los temas de resiliencia hacia el cambio climático. Luego viene Río más 20. Estos son 10 años después de Río de Janeiro del 92. Esto es en el 2002. Y es esa cumbre de la Tierra de Johannesburgo. Y desde acá también se empieza a dar mucha más forma a todo lo que tiene que ver esta preocupación por el comportamiento responsable hacia lo que tiene que ver con el medio ambiente. Desde acá podemos resaltar cuáles fueron esos 3 objetivos principales que tuvo esta cumbre, que fue poder asegurar un acuerdo político en desarrollo sostenible, poder decirle a los países, señores, necesitamos de unos acuerdos, necesitamos de un compromiso desde las políticas públicas para lograr el desarrollo sostenible a nivel global. Se empieza también a evaluar los progresos y las brechas de implementación de los acuerdos previos, entonces, ¿qué pasó con Kioto? ¿Qué pasó con Estocolmo? ¿Cómo se ha venido avanzando? Se hace también una revisión de Río del 92 para ver qué tanto hemos avanzado y cuáles son las brechas que aún nos faltaban por cerrar. Y por último, se empezó a hablar de esos nuevos retos que se estaban generando en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, la forma de ver la sostenibilidad, nosotros estamos acostumbrados a verlo como esta gráfica de acá de la izquierda, que vemos ese equilibrio. Siempre nos han dicho es buscar el equilibrio entre el desarrollo ecológico, social y económico. Pero cuando nosotros lo vemos gráficamente de esta manera, decimos, venga, pero esto es un poco complejo porque es que lograr este intersecto de conjuntos perfectos donde solamente este pedacito de acá vamos a poder decir que es sostenibilidad, pues gráficamente se nos puede complejizar un poco a nosotros el poder entenderlo y asumirlo como realmente es, que es algo natural y que está realmente integrado uno con otro. La versión gráfica va evolucionando, más allá de que el concepto de desarrollo sostenible se sigue manteniendo, es poder garantizar esa satisfacción de las diferentes generaciones, buscando el equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico. Lo pasamos a ver como la gráfica de la derecha.
Y empezamos también a aterrizar un poco más ese concepto que nos dio el documento de los límites del crecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener como el primer eje central el planeta, lo ecológico. Esos son nuestros límites de crecimiento. Dijo el exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, no hay plan B porque no tenemos planeta B. Esto que tenemos acá es lo que hay y es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, realmente es desde ahí, desde nosotros, desde donde nosotros podemos empezar a ver esos límites que tenemos para poder crecer tanto como sociedad como negocios. Dentro de esos límites, o sea, hacia adentro, en el planeta, lo primero que se constituyen son sociedades. ¿Sí? Si no tuviéramos un planeta con las condiciones óptimas, pues no habrían sociedades, no habría podido desarrollarse como tal la raza humana y todas las actividades que esto conlleva. Entonces, empezamos a conformar sociedades y posterior a eso, dentro de las sociedades, es desde donde nosotros vamos a poder empezar a generar lo que son los negocios. Si lo vemos de esta forma, ya es mucho más fácil para nosotros poder entender esa relación que existe entre la triada de la sostenibilidad y ya no ver cada uno de estos ejes como una rueda suelta, como una parte que donde logramos nosotros ese equilibrio complejo de poderlos tener a los tres quieticos, si es un pedacito chiquito la sostenibilidad, no, sino que cuando los integramos completamente es cuando podemos hablar realmente de sostenibilidad. Cuando nosotros desde nuestros negocios, ¿sí? Que viene a ser el eje económico, tenemos en cuenta que existimos sí o sí mientras tengamos una sociedad en la cual nosotros podamos ofrecer nuestros productos y nuestros servicios y que esa sociedad tenga un planeta, un espacio ecológico donde se pueda desarrollar. Entonces, como se dan cuenta, la narrativa es la misma, es simplemente la parte gráfica la que sigue evolucionando y no para acá. La profesora Kate Radmore saca su postulado de la economía de la rosquilla o de la economía de la dona, donde dice, sí, es cierto, tenemos unos límites de crecimiento, que es lo que nos da todo el tema ecológico, que si nosotros nos vamos a salir de esos límites y vamos a tener unos excesos, pues vamos a caer en contaminación, en afectaciones al medio ambiente, que se pueden ver como acidificación de los océanos, contaminación química, todo lo que estamos viendo de los efectos del cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la conversión de tierras, el tema de una extracción masiva de agua dulce. Sobrecargas de hidrógeno y de fosfato, que como sabemos todo esto genera unas grandes afectaciones al ambiente. También tenemos que tener en cuenta que no podemos desarrollarnos entonces completamente hacia adentro. O sea, tenemos un límite hacia afuera, entonces vamos a irnos todo hacia adentro porque también necesitamos un piso. Y ese piso no lo van a dar los fundamentos sociales. Cuando nosotros nos vamos hacia adentro de este postulado, o sea, acá estamos viendo gráficamente, cuando vamos hacia adentro de esa gráfica, pues vamos a tener unas deficiencias frente a lo social, ¿sí? Deficiencias que se dan en falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, no vamos a tener temas de igualdad de género ni de equidad social, no vamos a poder tener acceso a agua potable, no vamos a poder tener acceso a la energía, porque nos vamos a ir hacia adentro y este espacio se va a aumentar y nos va a dar un cono que no nos va a permitir poder desarrollar esas actividades porque vamos a afectar a la parte social. Entonces, por eso lo llamamos la economía de la rosquilla o de la dona, el espacio justo y seguro para desarrollar nuestras actividades va a estar dado por este espacio verde, donde nosotros vamos a movernos sin sobrepasar los límites que tenemos desde la parte ecológica, pero tampoco vamos a irnos hacia abajo, sino que vamos a tener en cuenta esos pisos sociales, esos mínimos sociales que debemos garantizar para poder que las sociedades puedan seguir creciendo, se puedan seguir desarrollando y podamos seguir avanzando en el mundo como sociedad. Entonces, teniendo claro estos temas, ahora sí vamos a los principios de pacto global, esos tres principios ambientales que son los que vemos acá en verdecito y que
es lo que vamos a desarrollar dentro de la sesión. Entonces, no me voy a detener ahorita aquí a leer. Entonces, como les decía, cuando estábamos viendo esa evolución de los temas de sostenibilidad de medio ambiente, esto se enmarca en esa declaración de Río de Janeiro. Durante este foro se plantea que desarrollarnos como sociedad, pero con ese enfoque de sostenibilidad, es la única estrategia que podemos tener para poder garantizar la permanencia de nosotros sobre la Tierra. Finalmente, cuando nosotros desarrollamos cualquier actividad o todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que queremos y lo que buscamos es el bienestar de las personas. Y para poder garantizar ese bienestar de las personas, debemos garantizar que tenemos ese acceso a los recursos, que tenemos ese ambiente sano y propicio para poderlo hacer. Por eso se dice que esta es la única ruta para poderlo lograr. Necesitamos esa conciencia y esa responsabilidad ambiental para poder garantizar que la estancia de la raza humana en la Tierra pueda prolongarse lo que más se pueda en el tiempo y con unas condiciones decentes de vida. O sea, si no solamente hablamos de condiciones de trabajo decentes, sino de una buena calidad de vida donde todas las personas tengan acceso a los recursos. Por eso esta es la única estrategia para hacerlo, porque debemos empezar por esa primera esfera del desarrollo de cómo nosotros protegemos el ambiente en el cual se desarrollan las sociedades y nosotros desarrollamos nuestras actividades económicas. La Declaración de Río tiene más de 2.500 recomendaciones, ¿sí?, que hace para poder aplicar los principios. Bueno, ¿cuáles principios? Cuando nosotros en ese año hicimos la Declaración de Río de Janeiro, se proclama lo que se conoció como el Programa 21 o la Agenda 21. Y dentro de eso hay una declaración con 27 principios. En esos 27 principios es en los que se fundamentan los 3 principios ambientales de Pacto Global. Esos principios tienen actividades relacionadas con absolutamente todos los ámbitos, como lo vemos acá, con la salud, con la vivienda, la contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques y montañas, combatir la desertificación, la gestión de los recursos hídricos y los temas de saneamiento básico. ¿Qué es saneamiento básico? Acceso a agua potable, pero también a recolección de basuras, a alcantarillado, o sea, todo lo que involucra esa parte de recursos y saneamiento, la gestión de la agricultura, cómo nosotros producimos esos alimentos que consumimos, cómo gestionamos efectivamente los residuos. Y esta declaración perdón, esta declaración sigue siendo vigente aún hoy en día como una referencia de aplicación. O sea, acá tenemos ese marco fundamental, ese marco principal para las diferentes actividades que nosotros podemos generar en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y lo otro que tiene este informe es que empieza a destacar realmente ese papel que tienen los diferentes actores. O sea, este no es un tema que tiene que ver solamente con los gobiernos o que tiene que ver solamente con las empresas, sino que para que podamos lograr esto, realmente necesitamos desarrollar un trabajo conjunto entre todos. Absolutamente todos tenemos un papel que desarrollar, que jugar dentro de esto que estamos llamando desarrollo sostenible, como mujeres, como jóvenes, como niños, los pueblos indígenas, sindicatos, investigaciones, academia. Todos tenemos un papel fundamental para poder lograr eso que tenemos nosotros tan anhelado y que llamamos el desarrollo sostenible. Adicional a eso, también desde acá, desde esta declaración de Río, es desde donde se da el marco fundamental para abrir la convención marco sobre lo que tiene que ver con cambio climático. Desde acá es desde donde se empieza a hablar de esa preocupación que al final del ejercicio se logra materializar en 1997 con la firma del protocolo de Kioto. Era el que veíamos de gases de efecto invernadero. Entonces, es una cumbre, la cumbre de la Tierra de Río
del 92 es una cumbre principal. O sea, desde acá, más allá de que en el 87 se haya dado la definición de desarrollo sostenible, en el 68 se hayan hablado de los límites del crecimiento, es desde acá desde donde se dice que se necesitan esos compromisos y se empiezan a generar realmente marcos de acción llamados, decir, vengan, todos ustedes tienen un papel que jugar acá. Necesitamos que todos se comprometan con estos temas para poderlos gestionar y salir adelante. Entonces, de esta cumbre salen 5 acuerdos internacionales, lo llamamos la Agenda 21, con los 27 principios en los que se enmarca, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, la declaración, el documento como tal, una declaración para reorientar un poco el manejo y la conservación de lo que tiene que ver con desarrollo sostenible en bosques, o sea, se saca una declaración individual que tiene que ver con bosques, se promueve la Declaración Marco de Cambio Climático y también sale el convenio sobre biodiversidad biológica. En este marco, y ahorita vamos a ver un poco por qué es importante que todos tengamos en referencia el principio 15 de esa Agenda 21. ¿Qué nos dice este principio 15? Que todos, o sea, que con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución frente a sus capacidades. Cuando haya peligro grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Este es el principio 15 tal cual. Entonces, desde acá es esa aplicación de medidas que nos piden para poder adoptar de forma eficiente las medidas para evitar que sigamos degradando el medio ambiente. Y los quiero invitar a que veamos un video, muy seguramente varios de ustedes ya lo conocen, pero esto nos ayuda para hacer una reflexión. ¿Se escucha? No nos está escuchando. Ok, Debes compartir el audio. Dame un segundo. Compartir sonido. Igual no es hablado, pero pues la musiquita nos ayuda a ambientar. ¿Ya? Ahora sí.
¿Qué me dicen del video? Bueno, quien quiera dar su opinión puede levantar su mano y les habilito el micrófono. María levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues del video se puede como evidenciar ese desequilibrio que pues exactamente va en contra de todo lo que nos dice pues el tema que hemos estado aprendiendo durante el transcurso pues de estos días, en donde solo se piensa en un objetivo que es como básicamente obtener dinero de una manera extremadamente bueno, nada equilibrada, en donde pues explota todo sin pensar en el mañana, ni en cómo reparar esos malos usos, como por ejemplo se ve ahí como ciertos como tal vez químicos o bueno, cosas que afectan el medio ambiente que generan un gran impacto a largo plazo. Entonces ahí tampoco se piensa en la parte pues ambiental claramente, ni en la parte social ni en ninguno de los tres pilares que se nombran, si no recuerdo mal, pues en la primera sesión. Gracias, María. ¿Alguien más? ¿Qué reflexiones deja? ¿Qué piensas? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven lo que nos muestra acá el video? ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, yo digo que el ser humano es supremamente destructivo en lugar de construir. Bueno, por acá Ingrid está levantando la mano y te estoy habilitando el micrófono para que lo abras. Eso. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, yo sí es obvio que somos muy, o que nos hemos comportado como humanidad de una forma muy autodestructiva. Mi pregunta es, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y lo que sucede, ¿cómo vamos a afrontar como humanidad el hecho de que obligatoriamente vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida? Porque, pues, por ejemplo, las vacas, un ejemplo, dejamos de comer carne, ok, dejamos de comer carne, pero ¿qué va a pasar con la industria ganadera? O, por ejemplo, la comida chatarra, o, por ejemplo, el agua embotellada. Entonces, ¿cómo se va a plantear esa transición a, a poder tener el planeta? Porque pues así como se ve, es como muy desesperanzador, ¿no? Sí, claro, no, pero digamos que esa transición sí se está dando, sí se está viendo y precisamente tenemos que partir de temas básicos como en los que estamos hoy acá, empezando a sensibilizar, a mostrar que la forma en la que veníamos haciendo las cosas no es la mejor forma de hacerla, hay otras formas de hacerlo. Tú tienes razón, acá no hay que satanizar ningún sector, ni decir es que esto tiene que desaparecer 100%, porque es que precisamente va a esa triada de la sostenibilidad. O sea, el negocio puede llevarse teniendo en cuenta la sociedad y el planeta. Si tú te das cuenta, cada día van saliendo muchos más temas dentro de opciones, perdón, no temas, sino opciones de consumo para nosotros. Opciones que son más amigables con el medio ambiente sin necesidad de dejar de un lado X o Y producto. Lo llevo al caso, por ejemplo, de los plásticos, ¿sí? Todos hablamos de los plásticos, hay que reducir los plásticos y los plásticos son malos y desde que empezamos nosotros a trabajar con los plásticos dañamos completamente el medio ambiente y los plásticos están en los océanos y los plásticos están matando a los animalitos, entonces deshagámonos de los plásticos.
¿Ustedes se han imaginado su vida sin el plástico? ¿Saben cuáles son todas las aplicaciones que tiene el plástico como tal? Pensemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, los medicamentos. El plástico ayuda a aislarlo y garantiza otras necesidades que puede que hayan otros materiales que lo puedan sustituir como el vidrio, pero realmente, ¿qué tan sostenible y qué tan equiparable puede llegar a ser ese uso de vidrio masivo para que puedan empacar tus medicamentos? O para las jeringas, por ejemplo, para aplicación de los medicamentos en las personas. El tema es entender muy bien cuáles son esas materias primas y cuáles son los mejores usos que nosotros les podemos dar. Hay un estudio que existe, se lo hicieron, fue en Reino Unido, que hacía la pregunta de qué es más amigable, un vaso plástico o un vaso de cerámica. Si quieren, contéstenme por el chat. Para ustedes, ¿qué es mejor? ¿Utilizar un vaso plástico o un vaso de vidrio o de cerámica? Tania dice de vidrio, Sandra dice de plástico, Rocío va con cerámica o vidrio, vidrio. Va ganando el vidrio. Sandra, ¿por qué me dices que el plástico? No sé si de pronto para que sea Bueno, más por fácil. acá María dice que se podría decir que un vaso de cerámica por su durabilidad y las numerosas veces que se puede usar. Según el estudio que hicieron en Reino Unido, es más amigable el vaso plástico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver, y sobre todo en la parte ambiental, un solo enfoque, un solo punto. El medio ambiente debemos entender que es todo lo que nos rodea y que los impactos nosotros no los vamos a generar en un solo recurso, sino que efectivamente nuestros impactos se van a ver en el aire, en el agua, en el suelo. Tú coges un vaso plástico, pues pensando en buenas prácticas, ¿no? Lo usas, se desecha y eso se reincorpora. ¿Tiene unas afectaciones de producción y demás? Sí, pero el vaso de vidrio o el de cerámica lleva detrás de él todo el tema de explotación, de extracción minera, o sea, así como el plástico viene del petróleo, ¿de dónde viene la cerámica? El vidrio. Esto también necesita hacerse una explotación minera, ¿sí? Y esto lleva a unos hornos, todo el tema de producción del vaso. Y después de la producción del vaso, vienen otras afectaciones, porque cuando tú usas un vaso, tú lo lavas, entonces vas a generar un mayor consumo hídrico porque estás lavando el vaso. Pero adicional a lavar el vaso, pues estás utilizando una esponja, un trapito, un algo para poderlo refregar y para poderlo lavar de la mejor forma estás utilizando jabón. Y esto también tiene unas afectaciones y tiene toda una producción detrás. Por ese ciclo de vida, que es una de las herramientas que personalmente es de las que más me gusta para los temas ambientales, porque nos permite mapear efectivamente de una forma mucho más global los impactos que nosotros estamos generando. Ese ciclo de vida que tiene el vaso de cerámica o de vidrio tiene un mayor impacto en el ambiente que el plástico. El vaso de vidrio puede llegar a ser más amigable con el ambiente siempre y cuando tú uses la misma taza mínimo
3 o 4 veces sin lavarla. Yo me tomé el café, listo, y sobre ese mismo me sigo sirviendo mi cafecito del día. No lo voy a lavar. En ese momento, sí es preferible utilizar ese vaso. Si yo consumo y lavo, perdón, pues ya no es tan amigable con el ambiente y es preferible el vaso plástico, teniendo en cuenta los temas de reciclaje, o sea, poderlo reincorporar nuevamente a cadenas productivas. ¿Mm? Entonces, como les digo, no es que satanicemos ningún sector, ni que digamos es que tal sector tiene que desaparecer, porque es que detrás de cada sector existen familias, las personas que trabajan ahí, las familias que se benefician de eso. Lo que tenemos que ver es realmente cómo lo estamos haciendo. Debemos es mejorar nuestras prácticas dentro de la organización, dentro de la producción. Y como les digo, empezar a aplicar ese tipo de herramientas. Acá el video, si nosotros lo empezamos a ver por acá más o menos, que fue desde el inicio como hasta por acá, hasta el segundo 48, es el solo. Y si nos damos cuenta, el solito es el que va causando esa afectación. Entonces así lo podemos ver de cómo era antes de la época industrial. O sea, las afectaciones que causábamos eran mínimas porque era una sola persona, ¿sí? No teníamos grandes capacidades para aprovechar los materiales porque teníamos limitaciones. Pero cuando empieza a verse todo el tema de tecnología, de revolución industrial, de industrialización real, es cuando se empieza a ver el acabose completo. O sea, ya desde este punto nosotros no vemos acá ni arbolitos, ni montañitas, sino solo vemos maquinaria e industria, hasta el punto de que nos llenamos completamente de basura. Y acá podemos recordar, por ejemplo, la película de Wall-E, que los humanos deben salir de la Tierra porque la contaminación era tan alta que ya no permitía la subsistencia de los humanos en la Tierra y tuvieron que irse y dejar a las máquinas acá solas para que algún día lograran limpiar nuestro ambiente, porque finalmente nos llenamos fue de montañas, pero de basura. Entonces, creo que es un video que nos invita mucho a la reflexión. Sigue siendo vigente hoy en día. Este es de 2012 y después de la pandemia él hace otro video que si nos da el tiempo, perdón, que si nos da el tiempo me gustaría que lo pudiéramos ver. Dame un segundo porque aquí ya. ¿Sí? Para ejemplificar un poco mejor el tema de los límites del crecimiento, podemos nosotros referenciar a la isla de Pascua. De la isla de Pascua nosotros generalmente conocemos estas cabezas, ¿cierto? Los Moa. Y que los conocíamos como cabezas. ¿Sí? Hace relativamente poco tiempo fue que los arqueólogos se dieron cuenta de que no eran solo cabezas, sino que eran todas unas estructuras casi que de cuerpo entero, de medio cuerpo, perdón, de la cintura hacia arriba, que se llena esa isla. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos realmente la historia de la isla de Pascua? Acá, según los historiadores, más o menos, entre el año 400 y 700 es cuando se empieza a poblar esta isla con la llegada de los polinesios en barquitas y llegan a ese punto. Y en ese momento empiezan a aprovechar todos los recursos que tenían. En esa isla habían aves marinas, habían aves terrestres, tenían acceso al mar, podían salir a pescar y demás, podían desarrollar una sociedad bastante próspera, pero empezó todo ese tema de aceleración de la sociedad y de consumo de recursos. 400 años después, más o menos, de la llegada de los polinesios, lo que fue el año 800 a 1500, empezó a crecer la población, el desarrollo de la sociedad de tal forma que la deforestación que se causó fue una deforestación altísima.
¿sí? Había una deforestación acelerada, empezaron a acabarse las especies de aves que habían, ¿sí? Las palmeras las talaron completamente para poder utilizarlas como rodillos para transportar estos monumentos que ellos hacían y poder hacer fibras eh, para su misma pesca y sus mismas formas de vivir, pero como les digo, lo hicieron de una forma extremadamente acelerada. Aumenta la construcción de las estatuas de los Moan, siendo estas estructuras muy grandes. Y pues como todos sabemos, cuando se empieza a causar la deforestación, se empieza a producir erosión en la tierra pierde nutrientes y ya tampoco es una tierra apta para cosechar. Ya el tema de la agricultura para ellos empieza a desaparecer porque simplemente la tierra ya no daba más. Entre 1500 y 1550 más o menos se estima que la población alcanzó su máximo. Todavía no se han puesto de acuerdo. Algunos arqueólogos dicen que eran entre 7000 y 10.000. Hay otros que dicen que eran 14.000 o más las personas que habitaron en ese espacio, en ese puntico chiquitico, en esa isla de Pascua. Y cuando la población alcanzó ese número y por sus malas prácticas con su entorno, empezó también a decaer la sociedad, ¿sí? Ya no había cómo construir viviendas, porque es que no había madera para poderlas construir. Entonces fue a cavar huecos en la tierra tipo cavernas para poder tener refugio. Ya ni siquiera podían salir de la isla porque no tenían árboles para construir balsas. Entonces se quedaron encerrados dentro de su isla. No podían cosechar, se habían extinto, perdón, las especies que habían en esta isla. Entonces ellos tienen que incrementar la cría de gallinas porque ya todos los demás pájaros que eran de la isla habían desaparecido. Y luego, en el siguiente periodo, que está entre 1500 y 1600 más o menos, pues ya no tienen cómo seguir construyendo sus estatuas, no hay material, no hay forma. La población empieza a disminuir porque ya no hay alimentos, empiezan a morir literalmente de hambre. Cuando ellos empiezan a tener esas necesidades, se dice también que aparece el canibalismo. O sea, la escasez de comida era tan alta que tuvieron que recurrir al canibalismo. Entonces, la sociedad efectivamente dejó de crecer para empezar a decrecer y llegar hasta esas prácticas del canibalismo, porque no había cómo, y lo poquito que había desató guerras civiles, guerras internas, porque es que si tú tienes una gallina y mi familia se está muriendo de hambre, pues yo voy y soy capaz de matar a tu familia por robarte esa gallina para poder darle alimento a la mía. Entonces la sociedad efectivamente se empieza a decrecer de una forma absurda hasta que casi desaparecen. En 1722 llega un barco que es el del almirante holandés Jacob Robb a esta isla y llega el día de Pascua. Por eso la isla se llama la isla de Pascua, porque la descubrieron, entre comillas, el día de Pascua. Y él se encuentra un paisaje desolado, una isla deshabitada. Y continúa su camino. O sea, llegan, anclan, sí, muy chévere la isla, te vas a llamar Isla de Pascua, y continúan su camino. Y en 1877 nuevamente llega un barco a esta isla y es un barco esclavista y se lleva a los jóvenes que están en capacidades de trabajar, a los que realmente pueden esclavizar y vender como esclavos, y dejan en la isla a niños y viejos, personas que no tenían ningún valor para ellos. Y de esa forma desaparece la isla de Pascua, la población de la isla de Pascua. ¿Por qué les digo yo a ustedes que este es un ejemplo tangible de los límites del crecimiento? Porque es que ellos no tuvieron en cuenta eso con lo que yo inicié, que les decía, debemos entender los ciclos de la naturaleza. O sea, si bien es cierto, debemos satisfacer nuestras necesidades, debemos hacerlo de la mejor forma, entendiendo nuestro entorno.
¿sí? Entendiendo que un árbol requiere X cantidad de años para recuperarse. Entonces empezamos a hacer el tema de silvicultura y vamos rotando las parcelas de los cultivos. Empezamos a consumir de formas más responsables. Finalmente esa es la palabra. Acá el tema es de responsabilidad. ¿Sí? Esa responsabilidad que nosotros debemos tener frente a nuestro entorno. Porque así como le pasó esto a los polinesios en la isla de Pascua, perfectamente puede ser un caso que nosotros podamos llevar a nuestra vida real en este momento en el mundo. Porque es que así como ellos tenían un pedacito de tierra y tenían unos límites para crecer y desarrollarse que no los entendieron, nosotros también tenemos un pedazo de tierra que es nuestro planeta y unos límites. Ese planeta es el que nos da esos límites para poder desarrollar todas nuestras actividades. Entonces, hacia allá va todo este discurso de la responsabilidad ambiental. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social empresarial, hay diferentes definiciones. ¿Sí? Pero digamos que de todas, más allá de que uno pueda armar la propia con pedacitos de cada una, hablando de las oficiales, me gusta mucho la de la ISO, la de la guía de la ISO 26000, que dice que la responsabilidad social empresarial es hacerse cargo de los impactos que causan sus decisiones y actividades en su entorno, ¿sí? En lo económico, en lo social y en lo ambiental. Acá nosotros debemos enfocarnos en la responsabilidad ambiental, ¿sí? En esos impactos que nosotros generamos. Entonces, desde acá vienen esos principios del Pacto Global. Todo esto que les he venido diciendo es como un gran contexto para que podamos aterrizar mejor cuáles son esos postulados de Pacto Global y lo que se les propone a ustedes como empresas para que podamos efectivamente tener ese enfoque de responsabilidad y podamos lograr ese desarrollo sostenible. Entonces, los tres principios ahora sí de Pacto Global, el principio 7 me dice que las empresas deben mantener un enfoque de prevención y de precaución que favorezca el medio ambiente. El principio 8 me habla de que se deben fomentar iniciativas que promuevan esa mayor responsabilidad ambiental. Y el principio 9 es que se debe favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Entonces, vamos a ver el principio 7. ¿Qué es eso de mantener un enfoque de prevención y de precaución? Entonces, los invito a que puedan entrar a Menti con ese código que vemos en pantalla, 5704-9228, y me ayuden a contestar una pregunta. Para ustedes, ¿qué es prevención? Entonces, un segundo. Les voy a dejar acá en el chat. Entramos a este enlace menti.com y el código es 5704-9228. Y tenemos dos respuestas. A ver, hay 21 personas en la sala, porfa. Ingresemos a www.menti.com con el código 5704-9228 y díganme qué es prevención para ustedes.
6, 7, ya llevamos más. Tranquilos que las respuestas son anónimas. Voy a empezar a leer las definiciones que ustedes me están dando. ¿Qué es prevención? Alguien me dice, mitigar, evitar, alternativas para evitar consecuencias. Tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo o un peligro. Actuar antes de que se materialice un impacto, es decir, con anticipación. Es una acción que se realiza para evitar que algo suceda. Generar medidas anticipadas que reduzcan el riesgo. Acciones que permitan reducir o prever un impacto o efecto negativo. Evitar que algo suceda. Evitar una situación antes de que suceda. Para mí es una afectación y efecto en prevenir algo que se busca en prevenir un riesgo y revisar sus controles. Son todas aquellas acciones que hacemos para mitigar las probabilidades de que se dé cualquier tipo de riesgo y anticiparse a. Entonces tenemos 11 respuestas, no sé si alguien más. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta. Son solo 2 preguntas. ¿Qué es precaución? La anterior era que era prevención. Esta es precaución. Evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueda temerse. Actuar pensando en las consecuencias que pueda tener una acción. Es impedir riesgos cuando existe la duda sobre los mismos. Es actuar previniendo riesgos futuros, tomar acciones a las consecuencias, ser cuidadoso de acciones que tienen consecuencias. Muchas gracias por su participación. Voy a dejarla acá abierta por si alguien quiere seguir complementando. Segundo, vuelvo a la presentación. Estamos nuevamente viendo mi pantalla. Estamos viendo la página de Menti. Listo. Como varios de ustedes lo escribieron en sus respuestas, prevención viene de prever, de anticiparme a las cosas. ¿Sí? Prevención puede ser de prever, de predecir o de preactuar. Yo veo antes de, ¿sí? Yo puedo predecir qué es lo que va a suceder y yo puedo actuar antes de que suceda. Hay cosas que nosotros ya sabemos que van a pasar. Hay impactos que nosotros ya sabemos que le vamos a causar a nuestro entorno, a nuestro ambiente. Si yo tengo un horno, nuevamente el ejemplo del horno de la chimenea, pues eso va a tener unas emisiones atmosféricas. Y yo sé que esas emisiones atmosféricas tienen X
cantidad de compuestos. Pueden ser gases de efecto invernadero, pueden ser NOx, SOx, otros. Y que eso va a afectar el ambiente y voy a alterar el ecosistema. Yo ya sé que eso va a pasar. Cuando nosotros desde Pacto Global les decimos que las empresas deben tener un enfoque tanto de prevención como de precaución, cuando nos referimos a prevención, estamos hablando de eso, de lo que tú ya sabes que va a suceder, debes evitar que suceda. Entonces voy a instalar los filtros, voy a tener las chimeneas a las alturas descritas, o si mi afectación es en el medio, en el recurso hídrico, pues pongo plantas de pretratamiento, veo cuál es el manejo que le doy a los químicos, hay residuos peligrosos, que hay unos gestores autorizados para entregarlos y para que ellos les puedan dar esa disposición final adecuada para minimizar sus impactos en el ambiente. Entonces son cosas que yo ya sé que voy a causar, yo ya sé cuáles son esos impactos que yo voy a generar. Y para poder tener ese principio de prevención, pues voy a tomar todas las medidas necesarias para evitar que pasen. O sea, es decir, vamos a preactuar, nos vamos a anticipar a esos efectos adversos que nosotros podemos llegar a causar en el medio ambiente. Y el principio de precaución, yo les alcancé a dar un tip cuando estábamos viendo que les leí literal el principio 15 de la Declaración de Río. Es el que me habla de una certeza científica. ¿Sí? Yo tengo prevención, que puedo prever qué va a pasar, entonces tomo las medidas necesarias. Y precaución es que si yo no conozco, si no tengo una certeza real de cuáles son esas afectaciones, si existe una duda, ¿sí? De si mi actividad o esa materia prima que estoy utilizando o esos residuos que estoy generando pueden o no llegar a tener unos impactos en el ambiente, la decisión que yo debo tomar de forma responsable es acogerme al principio de precaución y evitar usarlo, porque no tengo una certeza científica. Aún existe la duda de si se va a causar o no se va a causar ese impacto. Hacia eso es hacia lo que nos hace referencia ese principio ese principio 7 de Pacto Global. Debemos tener los dos enfoques. Y eso es muy importante para las organizaciones porque realmente vamos a ver temas de reducción de costos. Prevenir es mucho más económico que remediar. Prevenir es mejor que lamentar, dice un dicho. Entonces, para las empresas, cuando ya se causa un daño ambiental, vamos a incurrir en unos costos reputacionales, económicos, legales que pueden afectar muy mal a mi organización y tanto que puedo llegar a desaparecer. Cuando nosotros hacemos inversiones en temas de productos que no son sostenibles, pues simplemente esto también se va a ver reflejado desde la parte económica porque van a tener un menor rendimiento frente a otros. ¿Y eso qué nos va a acarrear a nosotros? Mayores costos. Si yo utilizo algo que sea más barato porque no se viene mezclado, está más diluido, pues voy a necesitar comprar una mayor cantidad para que pueda utilizarlo como yo necesito hacerlo, si lo compro más concentrado, ¿sí? O sea, debemos revisar muy bien cuáles son esos métodos de producción que nosotros tenemos. Y cuando empezamos a aplicar el tema de sostenibilidad y empezamos a hacer nosotros ejercicios reales, temas de análisis de retorno de la inversión, costo-beneficio, nos vamos a dar cuenta que realmente apuntarle a la sostenibilidad es muchísimo mejor, es la mejor decisión que nosotros podemos tomar para nuestra organización. Y como les digo, no solamente por la parte romántica de la sostenibilidad, porque queremos un mundo mejor, porque queremos un ambiente sano, sino también para nuestra organización desde la parte económica.
trabajar en investigación, apoyarnos de pronto con universidades, con con otras organizaciones de nuestro mismo sector para poder desarrollar productos que sean más ecológicos, más amigables, pues es que acá hay un tema fundamental y lo traen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es ese ODS 17 que nos habla de las alianzas. Trabajemos en equipo, trabajemos en conjunto y realmente vamos a poder evidenciar resultados mucho más claros. ¿Y cómo nosotros esto lo podemos materializar dentro de nuestras organizaciones? Bueno, podemos tener un código de conducta, unas prácticas que con el compromiso al medio ambiente. Y digamos que, aunque nosotros acá desde este postulado podemos hablar de un código de conducta, no necesariamente tiene que ser un código de conducta. Puede ser algún documento que generalmente ustedes lo pueden encontrar, sobre todo ustedes que son pymes, en el reglamento interno de trabajo, que es el que va a hablar de ese enfoque que tiene la organización hacia esos compromisos de cuidado en el medio ambiente. Con compras, por ejemplo, cuáles son las políticas que tienen nuestros departamentos de compras para tomar las decisiones. Nosotros no debemos solamente fijarnos en precios. Eso no puede ser el único factor determinante para nosotros decidir si le vamos a comprar a A o a B. Debemos ampliar nuestro panorama y revisar otros términos. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos de estos temas, el principio 2 de Pacto Global, y me salgo acá un poco del tema, pues eso está enfocado a derechos humanos, pero se aplica a todo, dice que nosotros también debemos garantizarnos ser cómplices, y nosotros somos cómplices cuando nos beneficiamos de alguna forma. Entonces, si nosotros le compramos a organizaciones que no tengan unas buenas prácticas, porque simplemente su producto, su servicio es mucho más económico, pues nosotros nos estamos beneficiando de eso y realmente qué tan coherentes estamos siendo con los temas de sostenibilidad. Hablar de estos temas y socializarlos al interior de nuestras organizaciones frente a ese compromiso ambiental que debemos tener todos, o sea, no solamente temas de prevención y de precaución, sino también de comportamientos que nosotros esperamos de nuestros colaboradores. Finalmente, un ladrillo o un computador no es el que toma decisiones, y si nosotros queremos ser responsables socialmente, si queremos tener unas organizaciones sostenibles, debemos partir es de la responsabilidad y de la sostenibilidad individual. Cómo las personas se comportan, qué le pido yo a mis colaboradores, qué les inculco yo a ellos frente a estas temáticas. Insisto, esto tiene que ver mucho con los temas de coherencia, y cuando se habla de sostenibilidad también se habla de la ética empresarial. Entonces, esto es toda una cadena que nosotros debemos empezar a generar eh, para lograr esos buenos resultados. Eh, Puede que hayan organizaciones que digan, no, mira, es que yo soy muy pequeño y yo no tengo impactos en el ambiente, o sea, mis impactos no son significativos, entonces para mí el tema ambiental puede estar en un segundo plano. Y no, miren, el simple hecho de que nosotros estemos vivos, estamos causando un impacto en el ambiente. El simple hecho de respirar genera CO2 y el CO2 es un gas de efecto invernadero. Sencillo. Ni que hablar de nuestras actividades empresariales como tal. Tú me dices, mira, es que yo no tengo impactos porque es que mi empresa es chiquitica, yo tengo una oficina en una habitación de mi casa y tengo 2 computadores, porque es una empresa familiar, o 3 computadores, es una empresa familiar, y desde ahí nosotros hacemos todas nuestras labores, porque nosotros hacemos de pronto consultorías o generamos informes, ¿sí? Lo que sea, pero no tenemos, o sea, si te das cuenta, pues son 3 equipos en mi casa. Si tienes una afectación en el aire. ¿Por qué? Por uso de energía. Y debes hacerte cargo de eso y debes ver la forma en la que podemos educarnos. Temas tan sencillos como las pantallas encendidas, los portátiles que están conectados todo el día. Eso ahí no solamente es el consumo de energía, sino el desgaste también que tiene la batería propia del computador, y se reduce su ciclo de vida y vamos a tener que reponerla después nuevamente y comprar otra batería porque es que se hace daño porque tenemos un mal hábito. Entonces, debemos empezar a entender muy bien cuáles son realmente esas afectaciones que nosotros tenemos hacia el ambiente
para que podamos empezar a tener efectivamente ese principio de prevención y de precaución. Atender consultas, quejas relacionadas. Entonces, bueno, yo ya tengo un relacionamiento con la comunidad o ya tengo algunas otras prácticas donde van a estar terceros involucrados, pues bueno, tengamos esos canales de comunicación para que nos puedan llegar a dar alguna alerta llegado el caso. ¿Cómo vamos de tiempo? Me voy a saltar esta y hacemos un ejercicio. Nos queda media horita. Listo, sí, acabo de notar. Vamos a saltarnos este ejercicio de mente. Les explico los 3 principios de pacto global y hacemos en un único menti la respuesta. Y lo que les quiero preguntar es cómo creen ustedes que pueden gestionar cada uno de estos principios dentro de sus organizaciones. ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? Entonces, el principio 8, este me habla de fomentar esas iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Necesitamos realmente entender que nosotros nos relacionamos con todos y que todo lo que nosotros hacemos tiene unos impactos. Denme un segundo. Yo les comparto la presentación y o al final podemos ver los videos dependiendo de cómo vayamos de tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa responsabilidad ambiental, pues esto es importante para las organizaciones porque cuando yo me hago responsable, ¿y qué es lo primero que yo necesito para hacerme responsable? Conocer cuáles son esos impactos que yo estoy causando, tanto por mis actividades como por mis decisiones, o sea, desde los 2 enfoques. Por eso me gusta la definición de la ISO, actividades y decisiones. ¿Cómo estoy afectando realmente el medio ambiente? Como les digo, pueden haber cosas tan sencillas como el simple uso de un equipo de cómputo para poder desarrollar nuestras actividades o temas ya muy complejos, no sé, digamos sectores extractivos, multinacionales, temas de embarques, de transportes, que pueden llegar a tener unos impactos mucho más claros en el ambiente, pero siempre debemos es conocer cuáles son esos impactos y pues ya dependiendo de las organizaciones, digamos, cuando ya nosotros generamos algún tipo de producto sobre todo, yo les decía que me gusta mucho la herramienta del análisis de ciclo de vida porque se me permite ver todo el panorama. ¿Sí? Puedo entender mejor cuáles son realmente los impactos que yo estoy generando y puedo ver también dónde tengo oportunidades de mejora. Yo conozco un ejemplo, me contaron en una mesa de trabajo una vez, en la mesa de trabajo de los principios ambientales de pacto de una empresa que desarrolló esa herramienta de análisis de ciclo de vida para un solo producto. Era una empresa de cárnicos. No lo hicieron para todo, sino para un solo producto, lomo de res, digamos. Fue un tema de una tesis, ¿no? Porque pues son también herramientas muy complejas dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Y empezó desde el inicio, o sea, desde la crianza del ganado, del consumo de pasto, de cuánto pasto estaba comiendo, cómo lo hacían, eso no habían datos acá para tomar de referencia, entonces lo que hicieron fue una extrapolación por unos datos que habían de Noruega y otros de Argentina, y empezaron a ver todo el ciclo para que nosotros consumidores podamos tener un corte de lomo de res en nuestro plato. Ellos lo hicieron desde el nacimiento de la res hasta que te entregan a ti el filete en la carnicería, en las distribuidoras. Y cuando lo empezaron a hacer, lo que les digo, por un trabajo de una tesis de una universidad, empezaron a identificar muchas cosas. Por ejemplo, que los refrigeradores, ya los cauchos no estaban funcionando bien, entonces tenían fugas de energía, que había algunos puntos dentro de la planta donde había un goteo mínimo, no sé, una gota cada 10 minutos,
de fuga, falta de compromiso de los colaboradores cuando estaban manipulando estos alimentos, lavándolos en uso de aguas y demás. Y aplicaron la herramienta y aplicaron los correctivos necesarios. Y al final del ejercicio la persona nos decía, miren, no les puedo dar cifras exactas por temas de confidencialidad, pero en esa sola planta donde nosotros hicimos el estudio con uno de nuestros puntos de distribución, el más grande punto de distribución que teníamos en la planta, se logró reducir el consumo de energía en un 30% y el del agua en un 40%. Y es un tema de ciclo de vida, de analizar los impactos que tú estás generando en el medio ambiente. Y claramente cuando tú reduces el consumo de agua y energía, estás reduciendo tu impacto en el ambiente. Pero díganme ustedes, si nosotros llegamos a traducir eso a pesos, a dinero, a efectivo, ¿cuánto dinero me representa? O sea, ser sostenibles es un muy buen negocio. O sea, hacia allá es hacia donde debemos apuntar para poder nosotros mantenernos dentro de los mercados, para poder seguir siendo competitivos, ¿sí? Debemos innovar, debemos estar muy al tanto de las cosas que están haciendo. O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar en estos enfoques, también, por ejemplo, podemos hablar de los temas de economía circular, y muchas veces cuando hablamos de economía circular pensamos en el final de la cadena, en los residuos, y en qué voy a hacer con los residuos y los residuos cómo los voy a reincorporar. Y no, economía circular va desde la concepción de la idea, es lo ideal, que nosotros podamos empezar a pensarnos desde el principio para evitar que tengamos esos residuos, y ya los residuos que tenemos y ver cómo los volvemos a integrar dentro de nuestras cadenas productivas. Pero esto nos ayuda a nosotros a innovar y a poder generar también, ¿por qué no?, de pronto un producto, un servicio con un enfoque de sostenibilidad que sea más amigable. Empecemos a hablar de ecodiseño. Entonces, por ejemplo, con lo de envases y empaques, que viene todo supremamente empacado, veamos, volvamos al tema de los plásticos. Las botellas de agua antes eran botellas rígidas, ¿sí?, de este tipo, rígidas, y muchos de los envases de botellas ya nosotros los cogemos y son súper delgaditos. O sea, uno solamente los coge y ya se apachurra, perdón, no encontré la palabra técnica. Ahí se está reduciendo la cantidad de plástico, ¿sí? Eso es un tema de ecodiseño. O sea, no necesito que la botella sea 100% rígida para que a ti te llegue el agua, ¿sí? Porque es que la botella, el plástico, es un residuo que yo, empresa, estoy poniendo en el mercado, y con la ley de empaques y envases tengo que hacerme responsable de esos residuos y ver cómo hago temas de recolección inversa para poder garantizar su disposición adecuada. Pues tengo que empezar a pensar cómo hago que ese empaque sea más amigable con el ambiente, ¿sí? Y cómo voy a generar menos empaques en el mercado. Entonces, realmente, si nosotros empezamos a trabajar en esto, podemos llegar a innovar y a ofrecer productos y servicios nuevos y que sean más respetuosos con el medio ambiente y que tengan ese enfoque de sostenibilidad. ¿Mm? Esto es un tema que tiene que ir desde la alta dirección. O sea, aquí los temas de sostenibilidad indiscutiblemente se necesita de los compromisos de la alta dirección, indistintamente si hablamos de medio ambiente, si hablamos de derechos humanos, de lucha contra la corrupción. Estos son temas que deben estar dentro de la estrategia de las empresas, ¿sí? Si no hay esos compromisos, pues es también muy complicado que los mandos medios, los que están en la parte operativa, puedan llevar a cabo buenas prácticas y actividades. Pero si nosotros logramos tener esa visión y esa estrategia, vamos a poder desarrollar efectivamente esas actividades, porque vamos a poder tener recursos para tener unos objetivos, unos indicadores, poder establecer mejor unos programas, ver nuevamente el tema, como les digo, de trabajar en equipo, en alianzas, de innovar, de ver cómo con las universidades de pronto se pueden desarrollar otras actividades, otra forma de hacer las cosas, no porque siempre lo hayamos hecho así, esa es la mejor forma de hacerlo. Entonces,
¿Y cómo lo hacemos? Lo que les digo, hay muchas herramientas. La mía, la que prefiero son análisis de ciclo de vida, pero también eso depende de los sectores en los que nosotros estamos. Existen las evaluaciones de impacto ambiental, existen las evaluaciones de riesgo, evaluaciones de tecnologías, ver cómo otras herramientas, por ejemplo, el cálculo de la huella ambiental, porque como veíamos con el ejemplo de que es más amigable si un vaso de vidrio o cerámica que uno plástico, esto no es solamente verlo con un enfoque, sino cuál es su huella hídrica o de agua, dependiendo la metodología que estemos utilizando, y cuál es su huella de carbono. Y hacemos un cruce de esto y empezamos a ver realmente cuáles son las huellas ambientales de las actividades que nosotros estamos gestionando, el tema de ecodiseño, economía circular. Y el último principio, que es el principio 9, es el de favorecer ese desarrollo y esa difusión de esas tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y esto también es algo que hemos venido hablando durante la sesión, porque finalmente cuando yo tengo tecnologías respetuosas con el ambiente, también van a ser tecnologías que van a ser más amigables con mi organización. Veamos ejemplos sencillos solamente desde nuestras casas. El consumo energético de una nevera de hace 30 años versus el consumo energético de una nevera de última generación. El consumo energético de los televisores. ¿Sí? Cuando eran estos televisores grandotes, gordotes, panzones, frente a los consumos energéticos que tienen ahora los televisores pantalla plana. Puede que sean un poco más costosos y que nosotros digamos, pero venga, ¿yo por qué voy a cambiar mi nevera? ¿Por qué voy a cambiar mi televisor si está funcionando? O sea, y perfectamente lo que meto en la nevera se mantiene frío y televisión puedo ver. Pero cuando nosotros empezamos a ver análisis de costo-beneficio y de retorno de la inversión, listo, puede que esta nevera o este televisor, hago esta inversión en este momento, pero a largo plazo, en X cantidad de tiempo, yo voy a retornar. O sea, esa inversión me va a retornar porque voy a ver una disminución en la factura de la energía. Esto mismo pasa en las empresas, con los equipos, con temas de consumos energéticos, con tema de aprovechamiento de materias primas. ¿Sí? No es lo mismo una máquina de hace 50 años que una máquina de tecnología de punta. Puede que en algunos momentos y en algunos casos sea realmente muy costoso para nosotros como empresas poder asumir esos grandes retos, pero existen mecanismos, existen financiamientos y como les digo, es volver esto tema romántico, como dice un colega de trabajos de sostenibilidad que nosotros hablamos en Word, pasarlo a Excel, pasarlo a números y ver realmente cuáles son los beneficios que va a tener mi organización cuando yo empiezo a tener estos enfoques, ¿sí? Ver también de pronto qué otras materias primas pueden llegar a ser más amigables. Entonces, por ejemplo, veamos el tema de los textiles, ¿sí? Que ya hay textiles y cuero, por ejemplo, de cáscara de banano o de piña. Pueden llegar a ser procesos de pronto más amigables con el ambiente, estamos innovando, estamos generando un nuevo mercado y también debo pues cambiar un poco el proceso de cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Desde acá, desde ese cambio de materiales y puedo llegar a tener de pronto unos mejores rendimientos. Y como les digo, esto siempre tiene que ir de la mano de la estrategia de la organización, o sea, absolutamente todos los temas de sostenibilidad tienen que ir desde la estrategia, porque esto no es la parte romántica de las empresas. Estos son riesgos y oportunidades reales que tienen las organizaciones frente a sus actuaciones con el entorno, con la sociedad y con el medio ambiente. Y esto se enmarca también en los objetivos de desarrollo sostenible. No son día de hoy, no son el tema del día de hoy, pero sí quiero que los vean cuáles son esos 5 objetivos que tienen
esta agenda con enfoque medioambiental. El 6, el 12, el 13, el 14 y el 15. Acceso a agua potable y saneamiento básico, producción y consumo sostenible, temas de acción climática, vida submarina, protección de los océanos y ecosistemas terrestres. Cada uno de estos es un mundo nuevo en el cual nosotros debemos participar. Creo que se nos terminó el tiempo, entonces por respeto a ustedes, no les voy a poner los videos, se los comparto en la presentación. Les recomiendo que los puedan ver, nos ayudan a hacer unos Natalia, análisis. Señora, ¿tienes un tiempito más si tú quieres sí, y o te sea, alcanza yo el no tengo tiempo? problema. Pues estaba programada la sesión de 2:30 a 4:30, entonces 4:30. Ah, ok. todavía te quedan unos minutos. No, perdón, yo estaba asustada porque pensé que iba hasta las 4. No, era yo No, que... No, mil estamos disculpas con con ustedes. el tiempo separado hasta las 4:30, entonces yo creo que alcanzas a pasar tus videos, no te preocupes. Ah, no, mil disculpas con ustedes, de verdad. Estaba No, no te segura que iba hasta preocupes. las 4:30, ¿no? Yo tengo la tarde para ustedes, es más. Ahorita me gustaría de pronto que puedan abrir sus micrófonos y hacer como una retroalimentación de la sesión, de cómo la vieron ustedes, de qué piensan. Y dame un segundo, entonces ya te proyecto. Este no me carga acá. Siempre me ha gustado la ciencia ficción. Y la idea de estar Se escucha, pero no estamos viendo tu pantalla. No, ese es anuncio de YouTube. Ya, Ah, ok. ya, ya les... Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when you're living on a dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when you're living on a dream. Everything is awesome when you're living on a dream. Cuando nosotros hablamos de no ser cómplices, es que revisemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Si nosotros vamos a este video, digamos que es una de las ONGs que más tienen un enfoque ambiental y que están tienen unas actuaciones muy fuertes frente a lo que son las empresas, que es Greenpeace. Pero si ustedes ven el mensaje que sale al final del video, dice, Shell está contaminando la mente de nuestros niños. Pero todo el video fue con Legos. ¿De dónde sale el plástico para hacer los Legos? Viene de ahí, de la industria del petróleo, y hubo ahí algunas actividades un poco complejas que desarrollaron estos dos. Y es ver cómo esa, de pronto, satanización de un sector, como es el sector de oil and gas, puede llegar a afectar la reputación de los otros cuando realmente
nosotros no tenemos unas buenas prácticas, no revisamos muy bien con quienes nosotros nos estamos relacionando. El petróleo tampoco es algo que realmente desde mi punto de vista tengamos que satanizar, porque en este momento no estamos preparados, o sea, a nivel general, para hacer un cambio completo y decir cero petróleo. Del petróleo salen muchísimas, pero muchísimas cosas que nosotros usamos en nuestro día a día. ¿Sí? El plástico, o sea, los computadores, o sea, no es solamente el tema de los combustibles fósiles, sino las mismas fibras para desarrollar nuestra ropa. ¿Son conversiones que debemos hacer? Sí, pero debemos saber cómo llevarlas de la mejor manera. Pero sí debemos estar muy atentos a cómo lo hacemos nosotros. Videos como este de Shell y de Lego hay muchos. Hay otro que ustedes lo pueden buscar en Google, se llama El comercial que Dorito no quiere que veas. Y es también de una ONG que hizo ese video, ese comercial, y pagaron la publicidad para que saliera en el intermedio del Super Bowl. ¿Cuánta gente ve el Super Bowl? La audiencia que hubo fue muchísima. Y era, dile a Doritos que revise a quién le compra su aceite de palma, porque se están acabando las selvas. Se está deforestando la selva por cultivar palma para poder sacar el aceite de palma con el que hacen los Doritos. Entonces, insisto que estos no son temas de irnos a los extremos, ni de irnos al purismo y al conservacionismo extremo, de decir, a partir de hoy no vamos a consumir, porque entonces, pues, ¿de qué vamos a vivir? O sea, no solamente ustedes como empresas, sino nosotros como seres humanos, como individuos. Debemos sí ver muy bien, insisto, cómo hacemos las cosas. ¿Sí? No es dejar de producir, no es dejar de prestar nuestros servicios, sino que lo podamos hacer de las formas más amigables con el medio ambiente. Así como está ese video, acá hay otro que se le gusta a mi compañera Lucy, que muestra esos extremos. En un segundo, ya este sí me cargó acá de una. Se los proyecto. With your family, Ay, no you work out at the gym. Déjenme un segundo que proyecté lo que no era. Mil disculpas, de verdad, un segundito. You spend time with your family. You work out at the gym. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work, and you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams, and all you've been doing is yoga. One day you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of one football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Well, this is what you're not going to do. I quit! You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, go to great lengths to earn their respect and trust. Nope. No. It is around now you realize you're living out the cliché gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you. I'm gonna save you! This guy comes over here, I'm gonna do this, I'm gonna pull a zafting, bats right through him, right over here. You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement, realize it's hopeless, summon the power of the gods, lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic, once-and-for-all battle to save humanity, only
only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with 2 toes missing on your left foot. Syria, what? Perdón, se pausó. Was missing on your left foot. Syria, what? Whoa. Hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre, where you break down, have your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire, killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests, so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. Hay formas con las que nosotros podemos ser amigables. Hay formas con las que nosotros, como consumidores, podemos ayudar y como empresas también. Los sellos, existen muchos sellos, ¿sí? Revisemos muy bien si le vamos a aplicar alguno y que realmente tenga un respaldo y se certifique, no sea un sello cualquiera. Y como consumidores, averigüemos. Este Rainforest de Sigue la Rana es chévere, es interesante. Y cuando nosotros cambiamos nuestro chip, ya acá una reflexión hacia nosotros como consumidores. Nosotros tenemos un gran poder de decisión, porque es que al final del día nosotros premiamos a las empresas. ¿Y cómo las estamos premiando? Pues adquiriendo tu producto o tu servicio. Yo decidí comprarte a ti. ¿Por qué? Cada día somos más los consumidores conscientes y los consumidores responsables, ¿sí? Hagan ustedes ahora el ejercicio cuando vayan a hacer sus compras y busquen la rana. Hay muchos productos en nuestros supermercados que tienen la ranita y nunca nos habíamos dado cuenta, ¿sí? De esa forma nosotros podemos ayudar, podemos realmente ver y ser coherentes más que todo. Porque es que esto es algo que no podemos dejar nosotros únicamente en el discurso y en estamos acá sentados y lo hablamos. No, es de hacernos preguntas difíciles, tanto como consumidores como empresas. ¿De dónde viene y cómo lo hicieron? O sea, ¿cuáles son las prácticas que tiene esa empresa a la que yo estoy premiando? ¿Cómo lo hizo? ¿Tiene un respeto por el medio ambiente? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuáles son sus prácticas laborales? Y la más difícil de todas, ¿realmente lo necesito? Cuando nosotros vamos a comprar, ¿estamos comprando porque realmente lo necesitamos? Y a veces son cosas difíciles y son hábitos duros de cambiar. O sea, acá, personal, Natalia Ardil, yo tengo afición por los zapatos. Me encantan los zapatos, me encantan las botas. Yo salgo a cualquier centro comercial y veo un par de zapatos y los quiero comprar y me enamoro. Y voy con mi esposo y le digo, mi amor, es que ese color no lo tengo. Es que mira, este lila es más clarito o más oscuro que el que yo tengo en la casa. Y me dice mi esposo, ¿y ya te hiciste las 3 preguntas? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y realmente lo necesitas? O sea, ¿ya los que tienes en la casa se te acabaron? ¿Necesitas cambiarlos? No. Ah, bueno, entonces cuando vas a comprar zapatos, haz cambio. Tú compras estos que tienes y sacas los que ya no necesitas, pero los sacas porque los vas a donar, que están en buen estado, que otra persona los necesite, o porque realmente ya cumplieron su funcionalidad y su vida útil. ¿Sí? Ya no te prestan a ti ningún servicio. Ese ha sido un tema que he trabajado durante mucho tiempo en mí y lo he logrado, ¿sí?
Pero son cosas tan sencillas como esas, como intentemos ser coherentes. Si nosotros nos vamos a los extremos en los temas de sostenibilidad, podemos llegar a enloquecernos. Porque sí, porque no, porque es que igual este contamina, el otro también, este hace, este no hace. Y quedamos metidos en un mundo terrible. Pero hay acciones que nosotros podemos hacer. El simple cambio de hábito de nuestro día a día. Hablemos de consumo responsable. Cuando vamos a hacer mercado, ¿sí? ¿Qué escogemos? ¿Los productos más bonitos? ¿Los más rozagantes y perfectos? ¿Y ustedes saben cuál es el índice de pérdida de los supermercados de los productos que no son estéticamente agradables? Son altísimos. Porque es que tú no compras la zanahoria porque tiene la otra zanahoria ahí pegada. ¿Y tú para qué quieres la zanahoria? ¿Para exhibición o para rallarla? ¿Realmente necesito que la zanahoria sea perfecta? ¿O puedo llevar esa zanahoria que estéticamente puede que no sea tan agradable y la uso para rallarla? Porque es que si no la compro yo, el mundo no la va a comprar. Porque es que lamentablemente esos son condicionamientos que nosotros tenemos, ¿sí? Así sucede con muchos alimentos y nosotros desde la red de residuos, les decían, yo coordino esa red desde Pacto Global. Alguna vez hicimos un ejercicio de consumo responsable y fuimos a uno de estos supermercados y nos mostraron la cantidad de comida que iba a descarte y de pérdidas que habían simplemente porque no eran estéticamente agradables. Y los que fuimos, que somos amigos, hicimos un grupo que se llamaba Compra al Feo y nos mandábamos la foto de lo que estábamos comprando cuando estábamos haciendo mercado, ¿sí? El que tiene la pequita, el que viene con el otro pegadito. O sea, en tu cocina eso no va a ser un tema fundamental porque es que ese alimento no tiene ni menos vitaminas, ni más vitaminas, ni es que esté dañado, esté en descomposición, te vaya a causar alguna afectación a tu salud. No, es simplemente que no es estéticamente agradable. Esos son hábitos de consumo responsables. Cuando nosotros empezamos a ver el panorama un poco más allá y hacer esos análisis y decir, ok, si el mundo no lo hace, ¿qué me cuesta a mí hacerlo? ¿Qué me cuesta a mí llevar la zanahoria que tiene la otra pegada? ¿Qué me cuesta llevar a mí el tomate con la pequita? Son diferentes acciones que nosotros podemos realizar y como les digo, esto parte de la responsabilidad individual para que nosotros podamos lograr esa responsabilidad empresarial. Y quedan ahora sí 5 minutos. Me gustaría que me cuenten ustedes cómo les pareció la sesión de hoy y si lo ven realmente aplicable dentro de sus organizaciones. Inicialmente lo iba a hacer por Menti, pero mientras lo abrimos, hacemos el código y escribimos todos, pues vamos a ocupar más tiempo. Entonces, si les parece, hagámoslo acá. Dudas, preguntas, comentarios. Están muy callados. Javier, te estoy abriendo el micrófono. Me pareció ver tu manito levantada. Sí, es que gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Pues Natalia, muchas gracias porque me parece que ha sido una clase magistral desde el punto medio, desde el punto de no de los extremos, sino desde la realidad de la sostenibilidad que uno como empleado, como empresario debe tener. Y partiendo de un principio claro que es que si tenemos un consumismo desbordado y es ahí donde el final arranca el comienzo. Si nosotros somos conscientes de la realidad del día a día, tanto simple como en la casa, o de consumir los elementos que realmente necesitamos y si no los necesitamos, pues apagarlos, por ejemplo, luz o cerrar una llave o tener realmente un calentador de gas cerrado si no estamos utilizándolo, me parece que es un principio natural. Y tener coherencia en la sostenibilidad, de verdad que sí es muy importante sobre el ambiente, decir, oiga, ¿cómo puedo mejorar? ¿Esto de dónde viene? ¿Quién lo va a tener y si realmente lo necesita? Y desde el punto de vista empresarial, sí, realmente nosotros podemos empezar a cambiar la forma de hacer las cosas
la forma de tener las cosas y la forma de entregar un servicio a un cliente, sea en servicio o sea en producto, nos va a permitir realmente tener una conciencia tranquila y del hoy a mediano plazo y a futuro. Este es un cambio no de moda, sino de una actitud a que lo tenemos que hacer porque ya pasó de la moda a una cosa, de una tendencia, y hoy es un programa que tenemos que hacerlo porque nos va a beneficiar a todos, sea de una forma directa o indirecta. Entonces me parece que ha sido muy atinado a su información y me parece que es por ahí donde debemos empezar a trabajar, no en los extremos, ni en todo en el ambiente, ni tampoco en la irresponsabilidad de no tener las políticas de poder pensar en que tenemos que tener conciencia contra nuestros colaboradores y contra nuestra familia y con nuestro país, comenzando por algo. Me parece que es claro irnos por el medio, pensando en que tenemos que hacer un cambio gradual desde el hoy a mediano plazo y a largo plazo. Y eso va para el gobierno también, para las entidades, para las empresas de control y para todos los que estamos en este planeta. Así es de que me parece que ha sido muy interesante, muy importante y gracias por compartirnos esa información. A ustedes. Ese era mi parecer de hoy. Muchas gracias. Gracias por tu opinión, Javier. ¿Alguien más quiere compartir su punto de vista, su opinión sobre la sesión de hoy? Bueno, al parecer no hay. Se te cerró el micrófono. Ay, gracias. Les decía que al parecer no hay más preguntas o comentarios. Natalia, muchísimas gracias por la información tan valiosa. Gracias, Lucy. Gracias a Pacto Global por esta sesión del día de hoy y a todos los que asistieron y permanecieron hasta el final. Quiero recordarles que tenemos este 27 de abril, pasado mañana, tenemos nuestra siguiente sesión, ya como parte del conocimiento que vamos a adquirir. Es nuestra última sesión teórica, que es sobre el tema comunicado de progreso de Pacto Global. Y pues vamos a tener una sesión de clausura y cierre que va a ser un panel para el 5 de mayo. Entonces, para que por favor separen el tiempo en sus agendas, 5 de mayo, 8:30 de la mañana. Y no siendo más, les dejamos en el chat nuestra evaluación de satisfacción del día de hoy para que por favor nos ayuden contestándola. Ojalá todos los que están conectados en este momento puedan ingresar al chat y llenar nuestra encuesta para poder tener una mejora continua. Entonces, bueno, Natalia, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos transmitiste el día de hoy. Esperamos que todas las empresas puedan ponerlo en práctica. Lucy, mil gracias por acompañarnos también, por todo este proceso que está generando muchísimo valor para las empresas, y gracias a todos los que se conectaron, a Luis Javier, Hasblade y José Francisco, Ingrid, Sara, Leslie, Tania, Viviana, Jorge, Sarita, Mariluz, Estefanía y Ángela Blandón, que se quedaron hasta el final. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos y no olviden responder la encuesta. Gracias. Feliz tarde. Natalia, querida, muchas gracias. Con el mayor gusto. Adriana también y a todos quienes nos acompañaron. Gracias, feliz tarde.